Han sido unos días muy aciagos en mi familia. Mi abuelo Ignacio, teniente coronel retirado, nos ha dejado. Después del funeral, mi madre todavía está muy abatida y no reúne valor para entrar en su habitación. Me ha pedido que la ayude a clasificar sus pertenencias. Recuerdo que hace unos meses, entre el cariño que nos profesábamos, él me confesó que guardaba para mí una cajita con un regalo, para cuando él ya no estuviera. Personalmente no me lo tomé demasiado en serio, ya que nunca me dijo la ubicación donde la guardaba. Lo encontré todo en un cajón de su mesilla de noche, cubierto por sus pañuelos y otros objetos cotidianos. En el interior de la caja había algunos papeles, algunas fotografías y unas condecoraciones que recordaba haber visto en otras fotos en su uniforme, pero cuyo significado mayormente desconocía. Entre los objetos había lo que parecía una carta. ¿Cuál fue mi sorpresa al comprobar que iba dirigida a mí? Mi queridísima Carmen, si has encontrado esta carta entre mis memorias y testamento y la estás leyendo, es casi seguro que ya estoy muerto. Como mi nieta más joven, creo que tienes también derecho a saber la verdad sobre aquellos años, lo que me llevó a hacer lo que hice, lo que sentía y lo que siento. Los años se me hacen cada vez más pesados y ya no hay motivo para seguir ocultando las cosas, como deseaba tu madre. Además de militar, he sido divisionario y excombatiente de 2 guerras. Esta es mi historia. Mi historia empieza como un grito de rabia. ¡Rusia es culpable! Aquello nos decía Serrano Suñer en los periódicos y octavillas. Realmente no me creía que un pueblo eslavo a 4.000 kilómetros de mi casa fuera culpable de nuestras desdichas y desgracias, de nuestra guerra fratricida. Para nosotros, sencillamente Stalin y su régimen bolchevique criminal eran los realmente responsables, los destructores de civilizaciones, desde la tiranizada Rusia hasta nuestra amada España. Si tan bueno decían que era el comunismo, yo quería ser el primer voluntario en bajar al infierno a comprobarlo. Cuando ganamos nuestra trágica guerra, me licencié sin pena ni gloria de alférez provisional. Había estado destinado en un frente tranquilo, en Guadarrama, y la paz y la vida civil aún así me sabían a poco. Rusia era nuestra oportunidad de dar el salto a la fama. Algunos de nosotros queríamos continuar con nuestras carreras militares. Otros solo éramos unos idealistas con ganas de aventura y había hasta aquellos que buscaban limpiar su nombre y el de su familia. Cada cual tendrá sus razones, pero yo no me arrepiento de nada. Mi padre y sus contactos en el ejército me lo pusieron difícil. Él no quería que fuera. No pude incorporarme a la leva de 1941 porque estaba completo el cupo, pero sí a la segunda de 1942. Por fin tenía mi esperada oportunidad. Pero fue un logro muy amargo. Se las ingeniaron para ponerme de oficial ayudante en retaguardia. Estuve así durante meses, primero en Novgorod, después en Pushkin. Le insistí a mi comandante que quería ir a primera línea a combatir. Él me decía que estaba loco, que era muy joven y que trabajando con él en intendencia estaba más seguro. Las condiciones en el este, incluso en retaguardia, estaban lejos de ser óptimas. El clima nos era adverso, las carreteras se convertían en barrizales intransitables con el deshielo. La Rasputitsa dificultaba todo tránsito. Cualquier medio motorizado era un recurso valiosísimo y de difícil reemplazo. El combustible no abundaba, ni siquiera teníamos piezas de recambio. Contábamos en nuestro batallón con algunas motocicletas e incluso algún que otro camión de origen francés o ruso, pero la mayor parte de los medios de transporte en la división eran hipomóviles. Llegó 1943, era un día de principios de marzo en que ya se olía primavera.
Por fin me incorporaba a un destino en plena línea de frente. ¡Qué alegría! Nunca lo olvidaré, con aquel flamante uniforme alemán y las botas brillantes. Me asignaron a una remota guarnición en un ruinoso kolhos a orillas del río Izora. Después de la que se lió en Krasny Bor, decían que era un sector relativamente tranquilo, con algún que otro golpe de mano, tiroteo sin importancia. Rafa, el mensajero alicantino, nos traía periódicamente el correo. También había otro mensajero motorizado, Fernando, un burgalés, nuestro enlace con el Estado Mayor de Pushkin. Ellos y nuestro comandante eran nuestros únicos nexos con el mundo exterior. Andrés, aquel guardia civil, hacía frecuentes turnos de guardia con aquella cadenita y su bola. El pobre hombre no solo tenía que lidiar con el frío del exterior o con el riesgo de una bala partisana, también hacía de conserje. De recado en recado por toda la posición, estar constantemente en movimiento le ayudaba a entrar en calor. Había quienes decían que no se quitaba el abrigo ni para dormir. Vaya usted a saber, nunca olvidaré su carácter afable y bonachón. Nuestra posición era de avanzada. Estábamos aislados y cada vez se avistaban más patrullas rusas. Algo nada bueno estaban tramando, seguro. Por mí podían venir cuando quisieran, que allí estábamos esperándoles. Algunos decíamos que cada uno de estos rusos era tan aguerrido como 10 frente populistas de nuestra guerra en España. Mostraban un auténtico desprecio a su propia integridad. Algunos que cogimos prisioneros incluso llevaban la cantimplora llena de vodka. Parece ser que se emborrachaban antes de hostigarnos. Estaban por todas partes, surgían como de la nada, incluso desde detrás de nuestras propias líneas. Estoy convencido que eran unos expertos vadeando el río. Hasta hacían pontones y pasarelas con todo lo que tenían a mano. El espíritu que se vivía en la posición era de auténtica camaradería. Éramos como una gran familia. Cualquier noticia del exterior, por insignificante que fuera, era más que bienvenida, celebrada y compartida. Recuerdo también a Germán, aquel fornido aizcolari vizcaíno que nos lleva la leña con la que nos calentábamos. Un guripa completamente insensible al frío tras años de trabajo en la serrería. Cómo lamento no haberme juntado más con él para aprender las habilidades de aquel noble oficio. Recuerdo a nuestro capitán, Chema. Era un veterano muy riguroso, pero era como un padre para nosotros. Él mismo se encargaba de desembalar y entregarnos las cartas una por una en persona.
Otro guripa que llevaba la ametralladora, ¿cómo se llamaba? ¿Ricardo? Creo que había estado con los regulares. Mi memoria ya no es tan lúcida. Recuerdo también a Juan, el gallego de tupido bigote, mapamundi para los amigos. Había sido mecánico y era capaz de arreglar cualquier cosa. Otro oficio del que lamenté no haber aprendido suficiente. ¿Qué le vamos a hacer? No me olvido de Pablo, el chico universitario afiliado al SEU de León. Ah, ya que el valenciano. ¿Ferrer se llamaba? Estuvo en el Ejército Popular, pero no importaba. Todos éramos españoles. Y Juanma, nuestro camisa vieja de Santander, siempre tan apañado a la hora de conseguirnos papel de fumar y tabaco. Cómo echo de menos aquel tabaco rubio. Ahora tengo los pulmones como el betún, pero bueno, de algo se podrá uno morir. ¿Cómo se llamaba este otro guripa? Era muy reservado, de algún humilde pueblo de Teruel. Tenía una esposa y 3 o 4 zagales a los que escribía. Cuánta miseria, pobre gente. Ah, sí, olvidaba que Juanma tenía más de una madrina, todo un Casanova. El resto del correo que por infortunio no alcanzaba a sus destinatarios lo recogía el teniente Isidro y acababa siendo devuelto. Con el ansiado correo en la mano, era el momento de compartir experiencias, nuestras penas y nuestras alegrías. Leíamos cada carta detenidamente, los menos literatos con más dificultad que otros. Pablo escribía y leía cartas a quienes tenían más dificultades. A menudo eran buenas noticias, nacimientos, compromisos, fotografías dedicadas y, con suerte, algún pequeño bulto dentro del sobre. Había un catalán que operaba la radio, Jordi. Él era Radio Macuto, siempre estaba enterado de todo. Si quería saber los resultados de los partidos de la liga o el último parte de la guerra, ahí estaba él para preguntarle. A veces me pregunto si era él o Juanma quien coleccionaba el mayor número de madrinas. Podría decirse que tenían una competición amistosa. Sí, había problemas con la censura. Algunas cartas llegaban indescifrables. Algunos de nosotros ya nos habíamos inventado en nuestra guerra fratricida con un repertorio de eufemismos para eludir la censura o abordar nuestros asuntos más íntimos sin que se percatara el censor, aunque a veces el peor censor era el guripa chismoso de turno. No siempre llegaban buenas noticias de casa, infidelidades, desengaños amorosos.
la muerte de seres queridos o incluso la represión política hacia algún amigo pasaban factura, pero nos apoyábamos mutuamente. La impotencia de no poder hacer nada desde nuestros puestos nos corroía por dentro. Como en nuestra guerra civil, siempre había trepas y oportunistas que aprovechaban nuestra ausencia en el frente para darnos donde más nos dolía. Así era la vida del Guripa en campaña. Gonzalo, nuestro comandante, era todo un referente. De vez en cuando venía de visita a la posición y se aseguraba de que todo estuviera en orden y no nos faltara de nada. El hombre había servido en el Tercio en África y tenía cerca de 30 años de servicio militar a sus espaldas. Le gustaba beber tinto y siempre nos traía algunas botellas de algún crianza o reserva. Cuando no había otra cosa, bebíamos vodka, coñac o cualquier otra cosa que nos ayudara a combatir el frío. Su aparición solía venir precedida de un oportuno toque de corneta española, dándonos tiempo suficiente para cuadrarnos y recibirle. Yo no era más que un simple oficial subalterno de compañía. Siempre estaba servicial y diligente a todo lo que me requirieran los mandos. Ignacio, para aprender a mandar hay que aprender antes a obedecer. Es lo que me decía el comandante. ¿Qué razón tenía? Hasta la fajina tenía ese toque protocolario y solemne. Ríete tú de los ingleses y su hora del té. Qué buenos estaban aquellos vinos riojanos. Brindaría hasta por la pepa si hiciera falta, con tal de volver a probarlos. Los más típicos eran salud y victoria, vista, suerte y al toro, café y, como no, el clásico arriba España o viva España. Una consigna dada a tiempo elevaba el ánimo hasta el más desmoralizado. Después del brindis venían las arengas, las anécdotas y las batallitas del señor comandante. Tan pronto hablaba de África como de la batalla de Teruel. El comandante siempre tenía algo que decir para cada momento. Sus palabras rebosaban experiencia y sabiduría, y le escuchábamos con mucha atención. Las órdenes no se discuten, se cumplen. Y entonces te hablaba de cómo se hacía cuando se graduó en la Academia de Oficiales de Sevilla. El capitán y el teniente evitaban en la medida de lo posible contradecirle y aguantaban su salva de artillería con la mayor impasibilidad. Además de en la cantina, la tropa también hacía acopio de víveres, embutidos de toda clase, un simple chusco, conservas y productos locales, cualquier cosa que aliviara la tripa. A menudo sobraba algo que compartíamos con la población local.
Tampoco faltaba el vino en bota que circulaba por todos los guripas. En cada compañía solíamos tener al menos una bota de vino, como hacían en los tercios navarros de Requetés. El chorro salía a presión como si fuera de la misma barrica y no hacía falta ni vaso. La bota de nuestra compañía la custodiaba un tal Eneco, el antiguo Gudari. Esa bota de vino ya había pasado por 2 bandos y 2 guerras. Sí que era veterana. Si es que cuando se trata de comer un chusco o beber un buen vino, todos los españoles estamos de acuerdo, todos reconciliados por la gracia de Dios vasco. Pues nada, que viva el vino, viva la bota y viva el porrón. Ole, ole y ole. Se tocaba Diana por la mañana temprano y había inspección de uniforme y equipo. Más valía estar presentable si no querías acabar pelando patatas o algo peor. El comandante se tomaba la molestia de pasarnos revista a todos y cada uno de nosotros. Él se esforzaba por conocer el nombre y el lugar de origen de cada guripa y nos daba un trato muy cercano. Rara vez erraba al adivinarlo.
Terminada la revista, se preparaba el material para ir a elevar a la posición del bloqueo, un pernoso reducto avanzado en medio de la nada. Todo tenía que ser traído y cargado a mano, en carros y otros medios de fortuna. Los fusiles y ametralladoras debían estar engrasados y listos para hacer fuego. En otros sectores los combates se recrudecían, se presionaba a los batallones de reserva a rellenar huecos de un sector de frente cada vez más amplio. El camino a la posición se amenizaba cantando. Solíamos entonar la de «Tómala si un día» y otras de nuestra guerra pasada. Solo la artillería enemiga era capaz de silenciar temporalmente nuestros cantos. Recientemente los animales nos habían surtido de algunos medios anticarro. Estaban obsoletos y no venían con mucha munición, pero era mejor eso que nada. También aprovechábamos todo tipo de material cogido a los rusos para reforzar con él nuestras defensas. Hablando de nuestras defensas y fortificaciones, no constituían una línea continua de trincheras como las de los alemanes. Se basaban en nidos de resistencia separados a cientos de metros. Nosotros los llamábamos bloqueos, en clara herencia de los de la Guerra de África. Se suponía que eran autosuficientes y que se podría resistir durante varios días hasta la llegada de refuerzos. Esto muchas veces no resultaba ser así. Habíamos escuchado terribles noticias de lo que sucedió en Stalingrado y no deseábamos caer en los mismos errores. Nuestras vidas dependían de la flexibilidad y adaptación. Era un doloroso proceso de aprendizaje en las condiciones más onerosas. Los rusos nos acechaban desde todas partes. Nos sentíamos constantemente observados. Llegó el 19 de marzo. Fue el día en que nos hicieron un golpe de mano. Jamás lo olvidaré. Seguramente llevaban muchos días preparándolo. El revés de Krasnivor no les disuadía en sus empeños. Sus diarios de Pravda les contaban toda clase de mentiras que ellos se creían. Decían que nuestras fuerzas habían sido barridas y diezmadas y que habían tenido que traer maleantes y criminales comunes de las cárceles para reforzar nuestros números. Pero ¿qué puedo decir? Los rusos eran también soldados como nosotros, y muchos ni siquiera habían elegido estar allí combatiéndonos. Jamás había visto tanto arrojo en un enemigo. Ellos conocían el terreno a la perfección, colaboraban estrechamente con los partisanos locales que operaban detrás de nuestras líneas y monitoreaban todos nuestros movimientos. Usaban la vegetación para ocultar su avance, y cuando los veías ya estabas copado. Y es que en el arte del enmascaramiento y del engaño, los rusos también eran unos expertos.
El río Izora se nutre de manantiales subterráneos, nieve derretida y agua de lluvia, por lo que en invierno nunca llega a congelarse y en verano ni siquiera se seca. Con todo, no era un río especialmente caudaloso y los rusos sabían a la perfección cómo vadearlo en el punto menos vigilado. Por sus arenosas orillas y sus juncales pronto volvió a correr la sangre. Les empezamos a responder con nuestros morteros. Hacíamos bastantes blancos, pero siempre venían más, nunca parecían acabarse. Contábamos también con un cañón y algunas ametralladoras. Impasibles, esperamos la inminente llegada de nuestros enemigos, conscientes de que aquel podría ser para muchos nuestro último día. Nuestros fusiles, municiones y bombas de mano descansaban en los parapetos, listos para ser utilizados. Les tiramos con todo lo que teníamos. El comandante dio orden de abrir fuego a todas las armas, como un director a la orquesta. El tiroteo se convirtió en una tormenta de fuego. Nuestro operador de radio pidió refuerzos. Nos dijeron que aguantáramos, que estaban de camino y llegarían en cuestión de horas. Pero sus armas empezaron a machacarnos. Uno a uno fuimos cayendo, luchaba junto a mis camaradas caídos. Las municiones empezaron a escasear.
encontré el canguelo y disparé a todo lo que se movía. De pronto sentí un pinchazo en el pecho. Era la primera vez que recibía una herida. ¿Este es el fin? Creí que estaba muerto, pero seguí escuchando los gritos, las explosiones y los tiros a mi alrededor. Aquella fue la última vez que vi a mi comandante con vida. Estaba en medio del fregado, disparando como uno más. El enemigo está dentro, tirad sobre nosotros. Ya nada podía hacerse por mantener aquel terreno, salvo retirarse o morir luchando. El comandante era consciente de que su fin estaba cerca. Seguro que trató de salvar la bandera. No lo vi morir, pero luchó como un león. Dios le tenga en toda su gloria. Después se hizo por fin algo silencio. Los disparos se fueron alejando progresivamente de donde estaba. ¿Esto era al fin el cielo? No lo era, pues pronto escuché las voces y pasos de los rusos. Estuvieron rondando cerca, habían topado con un hueso duro de roer. El enemigo se había hecho dueño de nuestra posición, pero ¿por cuánto tiempo? No tenían mucho que festejar. Ahora eran ellos los que estaban expuestos y acechados. Los curipas de otras posiciones fueron testigos impotentes de la práctica aniquilación de nuestro reducto. Se seguía hostigando y observando a los atacantes desde los alrededores. Se había perdido el bloqueo, pero con nuestro noble sacrificio, otros compañeros pudieron replegarse a tiempo y contener a los atacantes.
Buscando resarcimiento, nuestros enemigos se llevaron algún botín que otro, un miserable premio de recuerdo para todo lo perdido. Me enteré después que mi batallón los había rechazado en nuestra segunda posición de defensa. Fue un día muy triste. Perdimos a bastantes buenos camaradas en muy poco intervalo de tiempo. Mi aventura terminaba antes de lo previsto. Me sentía muerto y a la vez renacido. Una patrulla alemana vino horas después y me encontró. Casi me daban por muerto. Me evacuaron en una ambulancia. Lo siguiente que recuerdo fue ingresar en un hospital en Riga. Los médicos me decían: «Enhorabuena, Ignacio, por fin vuelves a España y con una medalla». Me trajeron de vuelta a terminar la rehabilitación y estuve convaleciente unos meses más en un hospital militar en Madrid. El resto ya lo conoces. Seguí ascendiendo en el escalafón militar hasta mi licenciamiento definitivo. Conocí a aquella maravillosa mujer que fue tu abuela y junté esta familia hasta convertirme en ese abuelo que conoces. No me considero ni un héroe ni un villano. Nunca deseé la muerte a otro hombre, viniera de donde viniera. Solo fui un soldado más de una guerra. Cumplí con mi deber. Luché por lo que creía más justo, para que otros pudieran disfrutar de la paz. Los auténticos héroes para mí siempre fueron aquellos que tuvimos que dejar atrás. Todos los años, en la fecha señalada, enciendo una vela por ellos. Soy viejo y me queda muy poco tiempo. Aún me despierto sudoroso por las noches, pero me siento agradecido por esta vida que he tratado de vivir lo mejor posible, para que el sacrificio de mis camaradas no fuera en vano. Me siento agradecido por toda mi familia, por todos estos años de paz. Ya no guardo odio ni rencor, estoy en paz conmigo mismo. Pronto volveré a brindar junto a mis camaradas. A todos los que hemos vivido una guerra, estéis donde estéis, vivos o muertos, larga paz. No deseo flores ni monumentos, sencillamente recordadnos. Me despido aclarando que soy consciente de que los tiempos han cambiado. Hoy todo esto te resultará lejano, puede que hasta incomprensible o incluso incómodo, pero siento que debo compartírtelo, igual que se lo compartí a tu madre. Puedes tomártelo como los devaneos de un anciano demente y nostálgico, como un vano intento de autorredención, o puede que incluso lo encuentres útil para ser más resiliente en tu día a día. No me importa, mientras seas quien desees ser sin apariencias y lo hagas de forma honesta y virtuosa. No te apegues a modas banales y pasajeras. Vive conforme a tus propios principios, sean los que sean. Sé feliz y aprovecha cada momento. Estos son mis últimos consejos. Esperando que lo hayas encontrado de provecho, tu abuelo que te quiere, Ignacio. Hasta siempre. Gloria y victoria, con las armas en la mano, con el alma y con la vida, por la patria, nuestros santos